Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 9 del taller práctico de G Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos aprendiendo a trabajar con este potente framework, ¿cierto? Llamado G. Ya hemos estado, cierto, viendo las cosas fundamentales, ¿verdad? Respecto de las configuraciones esenciales que se tienen que realizar con este framework. Por ejemplo, aprendimos a trabajar con la parte básica de creación de controladores, vistas, vimos cómo personalizar los diseños. Vimos cómo poder conectarnos desde G a algún motor de base de datos, en este caso a MySQL. Vimos también cómo trabajar sistemas de login, ¿cierto? Con sesiones, ¿cierto? Y yo creo que ya con eso y un par de cositas más por ahí sería suficiente, ¿cierto? Para que puedas realizar algún tipo de proyecto, ¿cierto? Trabajando con Gmail. También, por supuesto, vimos el tema de los formularios. Vimos también cómo hacer upload de archivos, ¿verdad? Ya eso lo sabemos hacer. Y uno de los temas que yo creo es muy importante siempre cuando se trabaja con algún framework es el que vamos a ver precisamente en este video. Me refiero a lo que en este caso a las paginaciones. Vamos a ver cómo paginar resultados. Vamos a ver, hay un tema interesante, una herramienta que nos ofrece G para precisamente realizar el proceso de paginar nuestros resultados para que en definitiva podamos mostrarlos de forma ordenada, y vamos a ver que eso es total y completamente personalizable. Vamos a utilizar una herramienta que se llama cPaginator, y ojo, vamos a trabajar un poquito con el ORM de G para que podamos irlo explorando, ¿cierto? Y ver un poco cómo nos plantea la documentación a través del objeto Criteria, que es el objeto que nos ofrece, ¿cierto? G para manejar las instancias para el Active Record, ¿cierto? Para el Active Record que tiene este framework, ¿cierto? Con el cual se hacen las consultas a las bases de datos utilizando una capa de abstracción. Así que nada, vamos a colocar rápidamente manos en el código. Como siempre, comentarle a las personas que no me conocen que este es mi sitio web, ¿cierto? www.cesarcancino.com. Acá cualquier cosa me pueden encontrar aquí. Siempre me preguntan también sobre la calidad de los videos desde YouTube, así que no hay ningún problema porque desde mi web siempre vas a tener el enlace. Bueno, vas a tener el enlace, ¿cierto? Con lo básico, ¿verdad? El título, la descripción del en vez de YouTube, pero además de eso vas a tener un botón desde donde te vas a poder descargar un archivo .rar que tiene primero el video en formato MP4 con mejor calidad, por supuesto, más el código fuente que se trabajó en la clase, totalmente gratis, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Así que si no lo puedes ver claramente desde YouTube, no te compliques porque lo puedes ver acá sin ningún problema. También invitarlos, ¿cierto?, a crearse su currículum digital en la plataforma que hemos creado para ustedes en canalfreelance.net, para que podamos conocerte en la comunidad y en definitiva puedas tener presencia en los mercados digitales. Bien, eso, un poco de publicidad también. Y nada, vamos entonces ya a colocar manos en el código. Primero que todo vamos a revisar la documentación de G, en este caso G Framework acá. Y vamos a colocar aquí Paginator. Pagination. Acá tenemos varias instancias para manejar la paginación, pero en realidad estos tres forman parte, ¿cierto?, de lo que es el cPaginator, que es esta clase, ¿cierto?, este elemento que nos permite trabajar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las paginaciones. Aquí, bueno, está la explicación, ¿cierto? Acá tienes un ejemplo que es el que vamos a utilizar nosotros ahora. Tienes el ejemplo de cómo se crea el controlador, el método de la acción del controlador, cómo procesar esos datos en la vista. Ojo, acá vamos a incorporar también un concepto nuevo que yo no lo he querido trabajar, porque por ahí no sé, vamos a ver si lo vemos en un próximo video para terminar el curso. El tema de los widgets, que
G te ofrece una herramienta que se llama widget, con las cuales tú puedes construir bloques. Es más o menos un poco lo que se podría emular en Java Web, ¿cierto? Con los famosos servlets. Un poco construir ciertos trozos de tu sitio web de forma modular. Entonces generalmente a eso se le llama widget. Y bueno, acá un poco se implementa, ¿cierto? Para mostrar los números y la navegación, ¿cierto? Asociada a la misma paginación. Acá están definidos todos los métodos, ¿cierto? De la clase cPaginator. Acá en este caso están las propiedades públicas y los métodos, ¿cierto? Con los cuales puedes trabajar. Acá tienes toda la documentación y la referencia, en este caso, de la herramienta, para que las personas que quieran, por supuesto, mejorar el ejemplo que vamos a realizar ahora, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y antes de colocar manos en el código, vamos a ver acá dentro de la guía de referencia del framework, en la versión 1.1, que es la versión, en este caso release, que está vigente ahora, a la fecha del video, ¿cierto? 26 de octubre del 2013, estamos poniéndonos viejos ya. Acá está lo otro que te decía, que dice relación con el Active Record, ¿cierto? Que es en definitiva la herramienta con la cual te puedes realizar conexiones, ¿cierto? A la base de datos utilizando una capa de abstracción. Entonces, fíjate, acá está todo el ejemplo, ¿cierto? Y un poco nosotros nos vamos a basar en esto para realizar toda la caracterización de lo que queremos hacer ahora. Así que puedes perfectamente revisar acá la documentación de todo lo que es el Active Record sin ningún tipo de problema. Por ahí, bueno, esto ya lo habíamos visto en lo que tiene que ver con establecer la conexión, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas nosotros ya lo habíamos revisado, así que no nos vamos a detener en eso. Si hemos estado utilizando algunos elementos, por ejemplo el find all, ahora vamos a utilizar el criteria, debug criteria, y el count para traer todos los registros asociados a la base de datos. Así que nada, vamos entonces a colocar manos en el código. Lo primero, muchachos, yo tengo creada acá una base de datos, se llama G, y tengo creada una tabla noticias. Vamos a ver los campos para que la puedas crear. Bueno, tú la puedes crear como tú quieras, ¿cierto? Yo la creé acá con 4 campos bastante simples. En este caso una ID auto incrementable, y en este caso es la llave primaria. Un título, que es un varchar de 200. Un detalle, que es un campo de tipo texto. Un campo fecha, ¿cierto? Definido como date. Le tengo ingresado algunos registros ya, en este caso para poder ver el resultado de la paginación. Entonces acá, en este caso, tengo ya 34 registros. En realidad dice cualquier cosa, no es relevante, ¿cierto? El contenido acá, lo relevante es que sirva y se entienda la funcionalidad del ejemplo que nosotros queremos probar en este minuto. Bien, tengo acá listo el proyecto. Vamos a ver, lo voy a colocar aquí. Tengo la carpeta test, que es donde estaba trabajando yo. Vamos a crear la carpeta del proyecto entonces, acá rápidamente. En este caso recuerda que para hacer eso lo puedes hacer desde la consola, ¿cierto? Eso ya creo que está ultra hiper aprendido, ¿cierto? CD champ. Bueno, ahora estoy en champ porque tuve que formatear el computador, una larga historia de nuevo. Estoy casi sin computador, muchachos, así que imagínense. htdocs, cdg, cdtest, cd framework, y en este caso ahora jig, ¿cierto? Web app, en este caso, y le damos el nombre entonces clase -9. Creo que es así el tema, ¿cierto? Sí, veamos, exacto. Entonces le decimos que sí, y ahora ya deberíamos tener ahí el proyecto creado sin ningún tipo de problema. Recuerda que tienes que colocar el archivo htaccess, ¿cierto?, en la raíz para que puedas trabajar con todas las configuraciones que necesitas. En este caso, una de las configuraciones que tienes que ir a hacer acá, un poco para ir repasando también algunos temas, acá en el directorio config, en el archivo main. Bueno, acá yo tengo, por cierto, ya creados los ejemplos con los que vamos a trabajar ahora, pero ese es otro tema. Recuerda que tienes que habilitar algunas cosas acá, por ejemplo, el URL Manager, ¿cierto? Que es para manejar las URLs con un formato adecuado. En este caso yo aquí ya lo tengo hecho, todas las configuraciones. Por ahí también podrías trabajar el show script name, ¿cierto? Como false, para que no te muestre el index. Y la configuración a la base de datos, que yo también ya la tengo creada, entonces para qué la vamos a escribir de nuevo. Y acá
está la configuración, ¿cierto? En el archivo main también a la base de datos, en este caso mi SQL. Entonces vamos a tomar esto de acá. Y esto ya lo estoy copiando y pegando porque ya tú lo sabes hacer, ¿cierto? Esto no representa ningún tipo de problema. Acá simplemente en el connection string, perdón, defines el host, la base de datos, ¿cierto? En este caso se llama G. El charset, ¿cierto? Para los caracteres. El user, en este caso mi user es root y mi password está vacío. Y bueno, ya eso ya tú lo sabes, entonces no hay ningún tipo de problema. Podríamos ir a abrir la aplicación ahora acá desde el navegador. Vamos a ver, en este caso acá actualizamos. Y vamos a ver, está eso dentro de test. Ops, así que el computador ahí como que se mantuvo. O sea, creo que esta es la mejor muestra de por qué no he podido grabar video, muchachos, porque el computador está un poco terco. En fin, acá está la clase 9. Y bueno, y acá tenemos listos los ejemplos, ¿cierto? Con las URLs listas para trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es crear un controlador aquí en la carpeta controller para poder trabajar. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, lo podríamos llamar, por ejemplo, pagination. No lo vamos a llamar test, mejor. Yo generalmente lo llamo test para evitar algún tipo de conflicto, cualquier cosa. De hecho, ahí ya lo tengo hecho. Entonces, lo primero le cambiamos el nombre acá, test, y borramos todos los métodos, ¿cierto? Que están contenidos acá. Para solamente quedarnos con esto. Recuerda que, bueno, este también ya no lo vamos a explicar, ¿cierto? Los controladores en G tienen que extenderse de la clase controller, ¿cierto? Creo que eso no necesita mayor explicación. Y lo primero que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Es crear una acción, ¿cierto? Que en este caso sería la acción index. Entonces public function action index, ¿cierto? Ya entre tanto framework a mí es como que se me olvida cómo escribir las cosas. Entonces sí, es action index, exacto. Y le generamos acá entonces el render. Bueno, lo voy a copiar acá por mientras tanto. Bueno, ya lo vamos a ir mejorando. Entonces por ahora generamos eso y nos quedamos con esto para que se muestre ahí, cierto, la vista al cargar el controlador test. Y ahora va a llamar a la vista index. Recuerda también que tienes que crear la acción, la vista en este caso, dentro del directorio views. Eso creo que tampoco necesita mayor explicación, ¿verdad? No debería. Entonces vamos a crearlo rápidamente. Acá clase 9 protected. Vamos a ver si está el controlador acá. Sí. Entonces vamos a la directorio views, creamos la carpeta test y en este caso colocamos acá la vista index. Y le podríamos colocar acá, por ejemplo, paginación con G. Si lo probamos acá en el navegador, entonces escribimos, por ejemplo, /test. Deberías tener esto sin ningún tipo de problema. Si no te resultó esto, bueno, vas a tener que devolverte a los videos anteriores porque definitivamente todo este tipo de cosas nosotros ya la hemos ultra explicado. Entonces creo que detenerse a explicar va a ser un poco latero, sobre todo para las personas que tienen bastante claro esto y ya se han dado el tiempo, ¿cierto?, de ver los videos anteriores. Ok. Aquí en esta vista nosotros vamos a cargar, bueno, acá yo lo tengo hecho, vamos a cargar los registros de las noticias y vamos a cargar ahí la paginación numérica utilizando el ejemplo que tenemos aquí en la documentación de G referente al cPagination, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar acá cómo se tiene que construir el controlador, en este caso la acción del controlador. Fíjate que bueno, ellos lo hacen en una acción que se llama index, pero ojo, no tiene por qué llamarse index, puedes hacerlo tú en cualquier nombre de acción. O sea, la verdad no tiene mayor implicancia eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar acá lo que está en la documentación oficial, vamos a pegar donde está lo que nosotros tenemos, que acá que es nuestro controlador. Perfecto. Lo primero que hacemos es eso. Yo ya lo tenía hecho acá también. Voy a, bueno, podríamos tomar algunas cosas acá, pero no lo vamos a hacer. Y vamos a ir reemplazando algunos elementos para también ir entendiendo qué es lo que queremos hacer acá. Primero, fíjate. Lo primero que hacen ellos es crear una variable que se llama criteria, que es una instancia del CDB criteria, que es el objeto que se utiliza en G para trabajar las consultas a la base de datos utilizando una capa de abstracción. De hecho, podríamos buscarlo acá
en la documentación oficial de G. Vamos a buscar acá, por ejemplo, CDB Criteria, y vas a ver que en realidad lo que hace esto es manejar todo lo que tiene que ver con las consultas, ¿cierto?, a la base de datos utilizando el C-Active Record. Entonces creo que eso no necesita mayor explicación. Luego acá vas a tener que trabajar con dos elementos. Uno, en este caso dos métodos. Uno, en este caso el método con el cual vas a traer todos los registros que están en tu tabla, en tu base de datos. En este caso acá ellos lo proponen en una tabla que se debiera llamar artículo. Nosotros la vamos a colocar en una tabla que se va a llamar noticias, que también debiera estar asociado a un modelo, ¿cierto?, que se debería llamar noticias. Ojo con eso, no lo tenemos creado todavía. Luego definen una variable que se llama page, y en este caso esta variable lo que hace es definir una instancia de la clase cPagination, con la cual vas a trabajar todo el procesamiento de la información. El primer parámetro que le vas a pasar al constructor de la clase, en este caso cPagination, perdón por esto, el primer parámetro que le vas a pasar, el parámetro por defecto al constructor, va a ser la cantidad total de registros que está definida acá en count. Podríamos, por ejemplo, quitar todo esto que está acá. En este caso, simplemente tomamos esto de acá y lo podríamos probar. Vamos a ver si nos da algún error, si es que se logró conectar con Criteria. Y fíjate que dice que noticias como modelo no existe, exactamente porque no tenemos creado el modelo de las noticias. Entonces, bueno, acá yo lo tengo creado ya, creo que no necesita mayor explicación. Sin embargo, lo vamos a hacer ya un poco para ir también estudiando y repasando algunas cosas. Recuerda que los modelos se crean acá en la carpeta model, tienen que llamar con mayúsculas, ¿cierto?, noticias. Aquí yo voy a copiar algunas cosas que tengo para un poco ir evitando, ¿cierto?, escribir tanto código de nuevo. Y acá simplemente debería, bueno, acá copié mal, debería copiarlo desde acá. Ahora sí. Y tengo que cerrar una llave más para la clase, en este caso noticias. Acá, ya bueno, esto no necesita también mayor explicación, ¿cierto? Creo que acá simplemente definimos los atributos, en este caso título, detalle, fecha. Ya el constructor, ya tú sabes lo que hace, ¿cierto? Define todo lo que es la conexión con la capa de abstracción, ¿cierto? Utilizando los elementos del, en este caso del componente DB, que está definido acá en el archivo main, ¿cierto? Eso ya creo que lo tienes bastante claro a esta altura del partido. Define la función estática model, con la cual representas toda la interacción. Y bueno, acá habían unas reglas que estaba yo utilizando, pero perfectamente podrían no estar y no debería pasar nada. Lo probamos ahora y fíjate que ahora no me da ningún error acá allí, por lo tanto ya estamos listos para trabajar, porque ahora el DB Criteria entiende que hay un modelo que se llama noticias, por lo tanto podemos perfectamente realizar un count. Fíjate, por ejemplo, que podríamos hacer una prueba acá, podríamos comentar acá esta parte de aquí y hacer un eco a la variable count, ¿cierto? Que se recuerda que lo que hace es definir noticias model count, que es el método con el cual se van a buscar todos los registros a la tabla que está asociada al modelo. Entonces podemos ver acá que en este caso me dice que tengo 34 registros. Si lo revisamos aquí en el phpMyAdmin, también tengo 34 registros. Interesante, ¿verdad? Un poquito ahí también para irse dando cuenta de cómo tienen que trabajar este tipo de elementos. Vamos a seguir copiando acá, entonces lo otro que teníamos para poder terminar de realizarlo y en definitiva poder probarlo. Entonces descomentamos acá la instancia, ¿cierto?, de cPagination, que recuerda que es la clase con la que vas a hacer la paginación, y luego empieza el espectáculo. Vas a empezar a definir acá a través de la instancia page, ¿cierto?, que es la variable de instancia, los distintos métodos con los cuales vas a configurar algunos de los elementos. Por ejemplo, primero vamos a utilizar el método pageSize, que es el método con el cual indicas la cantidad de registros que deseas que te muestre por página. Por ejemplo, yo lo había hecho acá con 2 para que se viera larga la numeración. La cantidad, en este caso, de registros que se quiere trabajar van a ser los que van a estar dentro de la instancia del ORM, en este caso a través del método applyLimit, y le vas a pasar la variable criteria que está definida más arriba. Luego, bueno, ellas acá definen una variable con la cual muestran los datos. Yo generalmente la llamo, por ejemplo, datos.
Acá lo mismo, ¿cierto? Utilizan model, que recuerda ese model, para quien no sabe de dónde viene, sería este método, ¿cierto? Que es el método con el cual se define, ¿cierto? La instancia o un poco la autocarga, podríamos decirlo, denominarlo de esa manera. Entonces, por ahí si alguien no entiende de dónde sale ese model, y creo que está bastante claro acá que, por ejemplo, cuando tienes el nombre de una clase y este puntero, doble dos puntos, estás apuntando a un método de tipo estático. Bueno, acá no debe decir articles porque no tenemos ese modelo creado, debiera decir noticias. Esto ya tú lo sabes hacer también, el método findAll, ¿cierto? Que lo que hace es traerte todos los registros y nuevamente le pasa como parámetro el mismo criteria que se define de la clase CDB criteria, que eso que ya creo que está bastante claro. Acá, bueno, lo mismo, ¿cierto? Estaba el render, se ve un poco enredado ahí, pero creo que no podríamos desenredarlo pasándolo con el método compact que nosotros hemos estado utilizando, ¿cierto? Entonces acá le pasaríamos en primera instancia la variable page, que es con la que vamos a manejar, ¿cierto? La creación de los números asociados a la paginación y los enlaces, y los datos que lo tenemos en la variable datos. Entonces ya con esto en principio estamos listos para trabajar. Así de fácil, fíjate que vamos simplificando un poco las cosas. Podríamos probar acá, actualizar y vamos a ver, a lo mejor tengo algún error, puede ser. Nada, bueno, tengo impreso ahí el 34. No voy a comentar acá, creo que no tiene sentido ahora, ¿cierto? Y no tengo ningún error. Voy a hacer un print R ahora desde la vista y vamos a empezar a trabajar desde la vista para mostrar los datos. Lo primero, vamos a probar algunas cosas asociadas a lo que nos muestra. En este caso, fíjate que estamos retornando la variable datos desde el método findAll del ORM, ¿cierto? De G. Por lo tanto, esto eventualmente me debería traer la cantidad de registros por página. Debería ser así. Entonces, podríamos hacer acá, en principio, para probar, un print R a la variable datos, para ver qué es lo que nos retorna. Y fíjate que ahí ya vienen los registros sin ningún tipo de problema. Para no hacer tan largo el video, voy a copiar acá lo que nos sugiere la documentación que tiene que ir en la vista. Fíjate que ellos te dan todo listo, te dan listo el controlador, cómo tienes que trabajarlo y eventualmente la vista. Entonces podríamos tomar todo este código que está acá y cargarlo aquí en la vista, y bueno, le vamos a cambiar algunas cosas para que podamos nosotros trabajar. En este caso, primero el for each que hacen ellos, lo hacen a la variable model, nosotros lo vamos a hacer a la variable datos. Por ahí más de alguno se va a preguntar por esta sintaxis. Esta sintaxis también es válida dentro de PHP, un poco basada en Visual Basic. La verdad a mí no me gusta mucho, entonces yo prefiero seguir siendo amigo de las queridas llaves, ¿cierto? Creo que se ve más ordenado y se parece más a PHP el lenguaje en realidad si trabajamos este tipo de cosas con llaves. Entonces yo creo que es mejor trabajarlo así. Voy a colocar los registros, por ejemplo, en una lista ordenada para que se vean ahí ordenaditos, ¿cierto? Entonces voy a colocar el UL fuera del for each y dentro del for each voy a ir repitiendo, ¿cierto? Los LI que van a estar asociados a cada una de las noticias. Recuerda que para mostrar los elementos simplemente vas a decir dato, que representa el valor que va a recibir los valores que vienen del array general, dato, título. Entonces, si probamos acá, a no ser que tengamos algún error, Houston, ahí están los registros y fíjate, ahí está la paginación. Muy simple, muy simpático y muy eficiente de trabajar. Fíjate que ahí está noticia 1, noticia 2. Ojo, en mi base de datos yo creé varios. Varios se llaman noticia 2, entonces podríamos un poco para mostrar la diferencia entre uno y otro. Le voy a colocar acá adelante, por ejemplo, que me muestre el ID. Ya vamos a ir a explicar lo que está abajo. Por ahora, un poco para que se vea ahí la diferencia y para ver algunos temas que son interesantes de revisar. Primero, bueno, ahí van cargando los distintos IDs. Primero, fíjate que cuando se hace la navegación, ya vamos a ir a ver el widget que está abajo, no te preocupes, ya lo vamos a ir a explicar. Cuando se hace la navegación, este es el formato de la URL que él te genera, entonces por eso te decía que da lo mismo el nombre de la acción con la que tú trabajes, porque él ya lo sabe, él ya sabe el nombre de la acción con la que tienes que trabajar, así que no hay ningún tipo de problema con eso.
por ahí si alguien tiene o se marea con eso, no va a tener ningún tipo de problema, porque simplemente aquí se va a colocar el nombre del controlador, o de la acción más bien del controlador por defecto, desde la cual se está trabajando la paginación en sí. Así que no hay ningún tipo de problema con eso. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Acá tienes bastantes elementos de configuración. Fíjate, puedes por ejemplo acá revisar por ejemplo el número de páginas, ¿verdad? En este caso el número de datos, el jet limit, ¿verdad? También para la cantidad de valores, el jet, en este caso mostrar la página actual, en fin, cualquier cosa que tú quieras configurar lo puedes hacer perfectamente utilizando todos estos métodos. En este caso nosotros acá utilizamos los métodos page size y apple limit. Vamos a ver ahora lo que está abajo, que representa la paginación. De hecho acá ellos decían display pagination. Básicamente acá lo que hacemos es, lo voy a ordenar un poco para que se pueda entender. Voy a colocar acá, vamos a ordenar un poco este código para que quede más simple de entender. Entonces básicamente lo que haces acá es cargar en un arreglo ahí, y este para allá. Entonces bajamos esto aquí y yo creo que ahí se entiende. Primero que todo, una cosa importante, G tiene un elemento, que yo creo que con ese vamos a terminar el tema de los videotutoriales de G, el elemento widget, que es un elemento con el cual se generan, lo que yo te decía, trozos de código específico, ya lo vamos a ver en su momento. Hay bastantes funcionalidades asociadas a los widgets y una de ellas es el C-Link Pager, entonces, o Page. Entonces podríamos revisarlo acá en la documentación de G. De hecho yo ya lo estaba revisando, pero eso me aparece ahí en el autocompletado. Y esto básicamente lo que hace es permitirte trabajar todo lo que tiene que ver con la personalización y la construcción de las numeraciones de la página, de los enlaces asociados a la paginación. Por lo tanto, más de alguno me va a preguntar, oye César, y si yo quisiera por ejemplo personalizar acá o darle un diseño propio, ¿cierto?, a estos elementos, no hay ningún tipo de problema. Simplemente lo que tendrías que hacer es personalizarlo desde acá, utilizando estos valores, o revisar acá, fíjate, la clase que te genera esto por detrás y simplemente renombrarla y recrearla, ¿cierto? Darle tus propios parámetros para que pueda tomar el diseño que tú requieras. Así que no hay ningún tipo de problema con eso, ¿vale? Dato interesante a tener en consideración. El widget, además, como segundo parámetro, recibe un array de elementos, y el principal elemento que tiene que recibir es, en este caso, el objeto page, que recuerda que ese objeto page se lo pasamos como parámetro desde el controlador hacia la vista, y ese objeto page representa la instancia de la clase cPagination, que a su vez lo utilizamos para manejar algunos de los métodos. Acá en este caso el método pageSize para indicar la cantidad de registros y el método appleLimit. Entonces acá por ejemplo podríamos decir que te muestre de a 5 y creo que no habría ningún tipo de problema y te los debería mostrar igual. El computador está lento, pero bueno, ahí está. Entonces ahí ya tienes de a 5 registros y evidentemente va disminuyendo acá la cantidad de números. Podrías colocarla de a 10, en fin, no sé, eso ya creo que no tiene sentido ponerse a probar número por número la cantidad de registros que vas a mostrar acá. Más bien lo importante es concentrarse en lo que es, en este caso, lo que es netamente funcional. ¿Qué más? Bueno, acá tú puedes hacer cualquier tipo de paginación, lo podrías asociar por ejemplo a motores de búsqueda, podrías hacer cualquier tipo de personalización con esto, pero yo creo que ya de esta manera bastante simple que lo planteamos, creo que se entiende perfectamente todas las funcionalidades que se podrían hacer tanto desde el punto de vista de la implementación de cPagination como también, ¿cierto?, de la implementación de CDB Criteria, que en definitiva es el objeto, ¿cierto?, con el cual G Framework trabaja todo lo que es su Active Record. Así que nada muchachos, eso. Perdón, tuve que contestar el teléfono. Bueno, les decía eso que nada, yo creo que con esto ya estamos bastante claros de cómo tiene que trabajarse una paginación en G. Cualquier consulta me la pueden hacer, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué te sugiero yo? Primero, sobre todo a las personas que son por ahí más atarantados, ¿cierto? Que tratan de
ir un poco adaptando de una a las necesidades que tienen, no lo hagas. Primero va a funcionar esto, haz que te funcione esto tal cual como yo lo tengo planteado acá con la misma tabla. Y luego que lo entiendas, que lo hagas funcionar, adáptalo a tus mismas necesidades. Lo que te decía, para terminar el video, respecto del diseño que le puedes dar tú a la paginación, fíjate una cosa, mira acá, y con esto terminamos. Fíjate que acá en el código fuente, sin que no se me pega a mi computador, verdad me tiene bastante mal carácter eso. Vamos a ver, fíjate que si está lento el localhost, imagínate, no se puede trabajar así como dijo un amigo mío. Fíjate que acá ellos te lo generan en un UL, entonces es bastante simple, simplemente tendrías que personalizar o recrear, ¿cierto? Estos dos clases, en este caso el ID y la clase, ¿cierto? Que está acá y las clases que están definidas acá cada uno de los elementos. Podrías crear nuevamente, en este caso esta clases o este ID para que puedas ir trabajando. La otra opción, como te decía, es personalizar el Selling Pager y fíjate que él tiene una opción acá y con esto terminamos que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es un método que él tiene para que tú puedas utilizar en este caso un archivo CSS. Entonces creo que yo lo tenía por acá. Exactamente, se llama CSS File, que es con el cual tú le puedes indicar la ruta a un determinado archivo CSS con el cual puedes personalizar la configuración del widget por sí mismo. Entonces es bastante interesante, con eso perfectamente se podría trabajar la configuración por defecto que tú quieres para tu en este caso para tu paginación. Así que para las personas que me seguro más de alguien me lo va a preguntar, entonces creo que con eso se responde perfectamente la pregunta. ¿Qué más? Bueno, que también la personalización acá de los botones, ¿cierto? Bueno, acá tiene bastantes métodos dentro de ese pagination para, en este caso, ir cambiando, ¿cierto? Los distintos valores, en este caso de los botones, así que creo que tampoco no hay ningún tipo de problema con eso. Ya con esto más que todo creo que queda bastante claro lo que tiene que ver con la paginación. Así que nada muchachos, cualquier consulta, ¿cierto? Recuerden acá en www.cesarcancino.com, aquí me encuentran y nada, yo creo que este va a ser no sé si va a ser el último o vamos a grabar un video más sobre G, vamos a ver, no lo voy a analizar durante la semana para que ya la próxima, en este caso el próximo fin de semana, valga la redundancia, vamos a comenzar con otro taller práctico. Ya les voy a ir comentando durante la semana qué es lo que vamos a hacer. Tengo la opción de comenzar a ver un lenguaje de programación que me lo han pedido bastante en la web, creo que todos saben cuál es. Y también hay un framework que la verdad me tienen tapado de correos, me tiene mi bandeja de entrada saturada, todo el mundo pidiéndome que por favor haga videos sobre ese framework. Así que bueno, ya saben, creo que el próximo domingo, si Dios quiere y si todo sale bien, creo que vamos a comenzar ya por fin con los videotutoriales sobre ese famoso framework nuevo que anda dando vuelta y tanto que hablar por ahí. Así que cuenten con eso muchachos. ¿Vale? Nada, entonces les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web www.cesarcancino.com. Un saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Dios los bendiga a todos.